buenas recomendaciones Ahí está, me gusta. de cine, ¿sí? Vamos a hacer con opciones de algo muy hermoso que existe que se llama la plataforma Cinear. Uy, Dios. ¿Sí? Cinear, recuerdan que hace poco tiempo, o sea, pertenecía originalmente al INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que en algún momento lo empiezan a desfinanciar, lo empiezan a vaciar, despiden a un montón de personas, nuestra solidaridad con ellos, y en algún momento extraen de su mando la plataforma Cinear, y la dejan bajo el mando de la vocería, como le gusta decir al señor Adorni, electo primer candidato, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, tal cual. Con lo cual, nos parecía interesante destacar que sigue existiendo todavía Cinear, que está online, que tiene una enorme cantidad de películas argentinas y coproducciones con Latinoamérica o con otros países del mundo gratuitas. Algunas, muy pocas, se pagan con un alquiler muy básico, muy elemental, de unos 400 pesos. Con lo cual, realmente es como para aprovechar todavía que existe, ¿sí? Es Cinear, hay que loguearse, como suele suceder, es muy simple, con un mail ya está, y luego películas de todos los tiempos que han pasado por festivales, éxitos, clásicos, cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, documental, ficción, hay de todo para ver. Te digo, ¿sí? que es una joya en el medio de esta situación en la que estamos, tener Cinear todavía. Totalmente. Y además cuando empieza a ser conflictivo el pago de otras plataformas, Claro. sí que también hay opciones de buscar tipo Stremio o Magic TV, digamos que siempre tiene alguna rosca extra. Bueno, Cinear funciona perfectamente dentro de la realidad hasta el minuto de hoy y tiene mucho cine nacional que está muy bien y que me parece que está bueno como destacar. Alguno más o menos reciente, más allá de que si buscan pueden ver clásicos de la edad de oro del cine argentino, que nunca está de más como para saber un poco cómo era esa época del cine nacional. Bueno, vamos a empezar hablando de Alemania, ¿sí? Así se llama el film, que es un film argentino, pero que tiene el nombre de ese país europeo, porque la propuesta de Alemania es una ficción ambientada en los 90 en nuestro país, donde una joven que es estudiante secundaria en un colegio privado tiene la posibilidad de hacer un semestre en ese país a partir de un intercambio que sucedería por la escuela donde ella va. Eso la entusiasma un montón, tiene la posibilidad de un cambio realmente notorio, pero eso de alguna manera atraviesa y pone en jaque a la familia de la que ella forma parte, porque están viviendo diversas situaciones. Ella tiene una hermana mayor, que acá está interpretada por Miranda de la Serna, la hija en la vida real de Rodrigo y de Erika Rivas, que hace una actuación realmente muy interesante, en donde ella tiene algún tipo de conflicto en su salud mental. Miranda es la hermana mayor de la joven protagonista, y eso la lleva a que papá y mamá estén como volcados constantemente sobre ella, un poco descuidando a la hermana menor, a la protagonista del film, y no pudiendo como reaccionar a mucho más que eso. Tiene algunos brotes, digamos, o algunos ataques, y entonces eso nos lleva un poco a reflexionar. En principio, en la idea que fue muy propia de la 90 y después continuó la idea de la familia disfuncional, ¿no? Durante muchísimos tiempos, digamos, el planteo de la familia como eje de la sociedad. Bueno, el film un poco recordando los 90, planteando también algo que en ese momento no era tan habitual como de observar, pero igual sucedía en la realidad, que eran los conflictos familiares que atravesaban a todos, más allá de que los adultos de alguna manera se hicieran cargo. También habla de la salud mental, me parece que es interesante como tema que cada vez atraviesa más en la idea de no estigmatizar, sino acompañar de un Estado que cuando esto sucede está más presente, en otras ocasiones no, pero digo, desde el Estado provincial o incluso en otras situaciones como eran las gestiones anteriores a nivel nacional, siempre acompañando y viendo desde ópticas más nuevas, más modernas, más que acompañan y no que estigmatizan, insisto, con estos conceptos, la idea de salud mental. Luego el film la verdad que está muy bien, los padres acá son Walter Jacob y María Ucedo, que son actores muy reconocidos del teatro, del cine, de la televisión. Es una linda peli que le fue muy bien, que va en el tono de lo que se suele llamar cine independiente. ¿De qué año es? Es de hace 2 o 3 años atrás. Es bastante nueva. Es bastante nueva, exacto. Y eso es lo que tiene Cinear. Cuando todo funcionaba normalmente, por lo establecido una vez que vos tenías subsidio del Inca, te permitía, tenías prácticamente la obligación, salvo en contadas excepciones, de estrenar, de ir hacia Cinear.
Y esto entonces permitía un movimiento, incluso en pandemia se hizo muy reconocida, cuando no podíamos salir y que era un tema de las plataformas, bueno, tenerla gratuita ahí a Cinear. La verdad que en ese sentido está muy bien. Se llama Alemania, ¿sí? Y es un film independiente de lo más reciente del cine argentino, que le fue muy bien en el exterior, que ha triunfado y que tiene una mirada bastante interesante y original sobre el lugar de la mujer, sobre el lugar de la adolescencia, el tema del crecimiento en la adolescencia y cómo se van enfrentando ella a las diversas situaciones, el amor, la sexualidad. Está muy bien y se puede ver gratis en Cinear Alemania, ¿sí? Otro film que también está gratis en Cinear y que también ha sido muy reconocido se llama Rojo, ¿sí? Es un film anterior, dirige Benjamín Neistat, que es el de Puan, ¿sí? Y que es uno de los films previos a Puan, que es el que lo hizo más reconocido. Rojo se ambienta a principios de la década del 70, o sea, previo al golpe de Estado de 1976. Sucede en un pequeño pueblito de la provincia de Buenos Aires, aparentemente. Tiene como gran protagonista a Darío Grandinetti, que ahí lo estamos viendo, que en algún momento se cruza como casualmente con Diego Cremonesi, el actor platense, muy, muy reconocido por todos nosotros. Tienen ahí como una situación de conflicto, que se encuentra como sería en uno de los restaurantes del pequeño pueblito, y a partir de ahí comienza una situación de conflicto que va a devenir, digamos, en una serie de problemas que empiezan a hablar un poco de lo que era el país, la Argentina, en la previa al golpe de Estado, ¿sí? O sea, digamos 1 o 2 años antes. Y fundamentalmente Rojo lo que nos viene a contar era cómo comenzaba a instalarse la violencia social o la violencia doméstica, o cómo empezaba a naturalizarse en ciertas sociedades, ¿no? Además del bullying, que como le llamamos nosotros, digamos la violencia intraescolar, también la violencia entre los vecinos, la violencia policial, digamos, un poco el film Rojo, de eso estamos hablando, dirigido por Benjamín Neistat, lo que viene a plantearnos es que, más allá de lo sucedido a partir de la fecha del golpe de Estado, el 24 de marzo, un poco la sociedad acompañaba en determinados sectores ciertos niveles de violencia, claro, ¿no? El clima de época, digamos. El clima de época, como el ambiente. A veces hay una película famosa europea que se llama El huevo de la serpiente, que habla como de dónde habría surgido el nazismo, ¿no? En las violencias previas. La cinta blanca de Haneke, más cerca en el tiempo, también habla un poco de la previa, de cuando una sociedad ya comienza a anidar o a propulsar o de alguna manera a naturalizar cierta violencia social, porque pareciera que está bien, porque pareciera que es lo normal, la discriminación sobre la diversidad sexual, un conjunto de relatos que luego nosotros podemos leer, el film no lo plantea así, porque como que sucede hasta días previos prácticamente del golpe de Estado, pero uno podría decir, bueno, estaba ese ambiente, ¿no? Previamente, que es un ambiente que sucede por un montón de razones, ¿sí? O sea, los golpes de Estado en nuestro país durante el siglo XX, a partir de 1930, fueron característicos, y también habla de lo que era la sociedad del propio capitalismo en pleno siglo XX. Nos permite como reentender o poner en debate, bueno, ¿qué pasaba antes? O sea, ¿cayó un ovni el 24 de marzo? O sucedía socialmente, no solo en nuestro país, pero bueno, la película pone en foco ahí, digamos, a un país que ya tenía como violencias sociales, políticas también, digamos, un poco como sería el clima de lo que fue la AAA previamente, ¿no? Sin necesidad de nombrarlo, ¿no? Pero con un elenco además que está muy bien, Darío Grandinetti. Terribles actores, la verdad, muy bien. Está muy bien. Andrés Frigerio está. Exactamente, también. La verdad que está muy bien y mira muy de cerca también las juventudes. ¿Sí? Las juventudes que se enfrentan a lo establecido por el sistema versus las que utilizan esas violencias sociales también para discriminar, desde los machismos, los micromachismos, la discriminación, todo esto que decíamos. Es también una propuesta muy original, muy interesante, que en su momento también repercutió muy bien. Benjamín Neistat ya tiene un recorrido muy amplio, muy interesante, es uno de esos directores claves en las nuevas generaciones del cine argentino, así que probablemente sigamos viendo películas de él. Una vez más, Rojo, que es de hace algunos años atrás, también gratis en Cinear, ¿sí? O sea, es eso Cinear. ¿Qué busco? Nosotros de alguna manera nos pasa a todos, naturalizamos o entrar a X plataforma, Netflix, Amazon, digo, es lo que a Prime, quiero decir, lo que nos sucede a todos, digamos. Bueno, no está de más repasar, no solo recordarlo cuando hay un conflicto, que hay una plataforma que aún funciona, gratuita, que se llama Cinear, ¿sí? Con lo cual está bien como para
aprovecharlo. Digo, Sí, hay claro, toda una claro. política audiovisual que se generó para que exista. Hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que la sostienen hoy, a los cuales les expresamos nuestra solidaridad, porque imagino que están en una situación muy endeble, de mucho temor, porque no saben cómo siguen. O sea, el empoderamiento de Adorni post elección puede provocar cualquier Sí, cosa. cualquier cosa. Y mientras tanto ellos, si ustedes la siguen en redes, siguen publicando los trailers de la película, digo, fogonean, digamos así, la propia plataforma. Y eso lo están haciendo desde su anonimato y con compromiso. Me Lo cual- estás armando el fin de semana, Lisan, con Muy la bien. recomendación. Ya tenemos dos, Claro. Rojo y Alemania. Y Alemania. ¿Hay una exacto. más? Hay una más. Ah, la. La. Con esa 3 como que tenemos para No, todos no. los gustos. La tercera se llama La Luz Incidente. ¿Sí? Es un film en blanco y negro, reciente también, pero donde su director, que se llama Ariel Rotter, que es un director muy reconocido, también de las nuevas generaciones, apuesta a esta, podríamos decir, textura, ¿no? Como que el blanco y negro a nosotros nos acostumbra o sea, nos permite mirar de otra manera la película, y digo textura como metáfora en relación a cómo lo vemos. Se ambienta, digamos, el film en los 60, ahí vemos a Erika Rivas. Erika viene siendo una viuda joven, que es con una hija pequeña, muy pequeña, que se enfrenta junto con su madre, que la está acompañando. Ahí la vemos, la madre también es una muy reconocida actriz del Sí, cine muy y el conocida. teatro, que se enfrenta a esta situación de en ese momento estar, digamos, sin un marido junto a ella. Lo planteo así porque la película, digamos, trabajando desde una perspectiva actual, la sociedad del momento, juega con esas situaciones límites entre ella tratando de hacer lo que puede, como puede en aquella sociedad, versus lo que la sociedad le establece. Claro. ¿Se acuerdan? En algún momento hablábamos, en muchos films se plantea, justo hoy recientemente lo estuve hablando en distintas columnas, esto de cuando la sociedad te empieza a sugerir, o la familia, o los vecinos, bueno, estaría bueno que, o quienes te rodean cumplen ciertas normas, que vos empezás a sentir medio Sí, raro. Que seas padre, Que seas madre, termines la carrera. Década del 60, Argentina, Claro. seas Claro. madre, viuda. No, es una o sea, locura. hay unos semáforos alrededor. Claro. Quiero decir, la película con mucha lógica no es que lo plantea como la obligación, sino que viene a retratar aquel tiempo muestra. en donde claramente, mundialmente creo yo, ¿no? Socialmente está planteado así. Bueno, y en algún momento aparece Marcelo Subioto, que ahí lo veíamos. El del Eternauta. El de Un Juan. actor, exacto, un actor legendario ya, muy reconocido, que Grosso. tiene una larga trayectoria. Obviamente, como le pasa a la mayoría de los actores del Eternauta, muchos han tomado repercusión a partir de ese film, pero Marcelo ya tiene una larga trayectoria, y viene siendo como el tipo piola, como el canchero, en el cual ella un poco como que se deja llevar y otro poco como que no le queda mucho. Claro. Erika Rivas hace un enorme papel, enorme, ella es fantástica, y para mí juega muy bien esa dualidad entre, bueno, ¿qué pasa si me quiero quedar sola? Y por otro lado, no me puedo quedar sola. Claro. O sea, porque la sociedad lo establece así, porque yo estoy viviendo así, porque aunque tenga un buen pasar económico o no, pienso en mi hija. Digo, todo eso está muy bien planteado. El blanco y negro a mí me parece hermoso. Yo entiendo que hay mucha gente que a veces como que le cuesta el blanco y negro, porque, digamos, de alguna manera en la actualidad hay un como recurso, es como un filtro ya establecido, en lo cual se habla de lo viejo. Sí, o del pasado. del pasado o de los muertos. Claro. Digamos, ¿no? Viste que cuando vos ponen imágenes de alguien en blanco y negro, se murió Sí. automáticamente. Bueno, eso es una especie de relativización que a nosotros nos acostumbra, obviamente, como suele suceder con los consumos culturales, pero si ustedes le dan una oportunidad a La Luz Incidente, que dirige Ariel Rotter, la verdad que se van a llevar una sorpresa, ¿sí? Marcelo Subioto hace muy divertido ese papel como de canchero, medio boludazo en algún momento, en el cual ella de alguna manera como que se deja llevar, porque dice, bueno, Es lo que hay. peor es nada. Toda la película es en blanco y negro, de principio a Toda fin. la película es en blanco y negro. No Interesante. les tiene que dar urticaria eso. No, por favor. No va a pasar nada. No se van a dormir. Claro. No se van a deprimir. No se muere nadie. Digo, es una textura distinta. Digo, no dejemos o no permitamos o no nos acostumbremos a, digamos, que nos reglamenten los consumos culturales, ¿sí? Tal vez se puede ver desde otra óptica ciertas formas o ciertos recursos, de la misma manera como nos acostumbramos o desacostumbramos a lo largo de una película. Digo, la película no es larga.
tiene su propia duración. El punto es qué nosotros necesitamos o para qué tiempos estamos, ¿sí? Claro. O sea, de hecho, no es larga en el metraje de durar 1 hora y media, 1 hora 40, pero va muy asociado a esto de, bueno, por ahí es largo, por ahí es densa. No es de por sí eso la obra, es cómo nosotros consumimos esa obra y también nuestros tiempos. Bueno, cada una va por su estilo, ¿sí? Primero es Alemania, una mirada sobre la familia en los 90, muy reciente, que ha tenido mucho éxito, me parece interesante como foco para observar ese tipo de película. Después tenemos Rojo, una mirada sobre los 70 en nuestro país previo al golpe de Estado, una reflexión social. A los que conocen o son de un pequeño pueblito, cualquiera sea en cualquier latitud de nuestro país, probablemente vean puntos en común. Empieza a hablarse de alguna manera de los desaparecidos, pero desde una mirada muy particular que me parece que les puede interesar. Y finalmente La Luz Incidente, con una enorme Erika Rivas, un gran papel de Marcelo Subioto y un trabajo estético, como veíamos ahí, de Ariel Rotter, que es interesantísimo. Cualquier opción nos va a permitir además ver algo más de los directores o revisitar alguna obra. Y después también está bien el random de Sí, Cinear, buscar a ver qué aparece. Claro, dense esa opción. Les aseguro, hay muy buenas posibilidades en la plataforma gratuita Cinear. Yo estoy para La Luz Incidente. Yo quiero arrancar por ahí. Yo para Rojo. Vamos con eso. Y las charlamos la próxima. Y lo mismo ustedes, si ven algo, en nuestra próxima columna las dialogamos. Para bien o para mal, les gustó o no les gustó, nos cuentan a ver qué les pareció. Gracias, Lisan, como Un placer, siempre. como siempre. Gracias. Impresionante. Amigos, ¿le metemos una music, les parece? Un temita y después